Cuéntanos un poco quién es Mamen y cómo ha sido tu trayectoria dentro de Savills, que es súper interesante. ¿Qué es lo que ha marcado mi trayectoria profesional? Y es algo que me ha servido también a nivel personal, y es construir relaciones. Oye, ¿ser cliente realmente exigente o ya lo que hay lo cogen, no? Entonces, ¿qué nos pasa? Que todos queremos vivir en el mismo sitio. ¿Qué tendencias ves para los próximos 5 años? Veo incertidumbre y eso se traduce en que hay que ser flexible. Chilling Friday, de Cenova, con Marta Pallarés. Hoy tenemos con nosotros a Mamen Fernández, directora comercial de Savills, una de las consultoras inmobiliarias líderes a nivel internacional. Con una amplia trayectoria en el sector, Mamen conoce de primera mano cómo están evolucionando las necesidades de clientes e inversores y qué tendencias marcarán el futuro del mercado inmobiliario. Esperemos que os guste. Bienvenidos al Chilling Friday. Hoy tenemos con nosotros a una invitada súper especial, Mamen Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mamen? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí en un sitio muy, muy especial. Me hace mucha ilusión tenerte aquí porque al final, compartimos asociación en Wires, de la cual pues llevas toda la parte de comunicación, tienes una trayectoria hiper guay dentro de Savills, que es por lo que me gustaría que empezásemos. Y bueno, pues cuéntanos un poco quién es Mamen y cómo ha sido tu trayectoria dentro de Savills, que es súper interesante. Sí, pues nada. Yo diría que a mí siempre me gusta dar un titular para luego bajar un poco el desarrollo. ¿Qué es lo que ha marcado mi trayectoria profesional? Y es algo que me ha servido también a nivel personal, y es construir relaciones. Yo soy una persona de entender, de buscar la empatía, y a partir de ahí generar una relación de confianza. Y luego dos puntos más que son importantes y que también me han marcado, que son pues una persona muy inquieta, muy exploradora. Bueno, pues Wires es uno de los muchos nichos que trabajo fuera de lo que es Savills. Y luego tener disciplina para llevarlo a cabo, porque muchas veces si tienes grandes ideas y no lo trabajas, pues se quedan ahí, ¿no? en ideas. Totalmente. Así que ese sería el titular. Y luego, pues ¿cómo he llegado aquí? Pues mira, yo estudié Derecho y decidí pues empezar a hacer prácticas en un despacho, como todo el mundo cuando termina Derecho, y dije, bueno, voy a buscarme algo que me dé una remuneración y que esté cerca del despacho. Y bueno, pues era una ingeniería que se dedicaba a hacer estaciones de servicio. Y en ese camino, pues nada, en un año y medio me empecé a dar cuenta de que, bueno, pues a mí del Derecho lo que me gustaba era buscar argumentos para convencer a gente de algo, pero que yo no era una persona de estar en un despacho, o sea, lo tenía clarísimo. Y no te imagino en un despacho de No, literal. Me sorprendió cuando me lo contaste. Claro, entonces cuando empecé a ver en el mundo de la empresa, en esta ingeniería, pues que me iban abriendo camino, me iban dando paso a hacer otras cosas, dije, oye, pues esto hay que virarlo, ¿no? Es uno de los puntos que yo creo que es importante para la gente joven, que te puedes equivocar 1000 veces. Y ahí fui cogiendo ya y dibujando ese rol de orientación al cliente que tiene la base en las relaciones, como te decía, ¿no? Y me dieron un papel, pues un departamento, que al final lo que tenía que hacer era pues negociar con las administraciones públicas ciertos convenios para las petroleras y conseguir deducciones fiscales por inversión medioambiental. Ahí me lancé en el mundo de la sostenibilidad hace 18 años que no se escuchaba ¿existía? la palabra. Y yo me hice un máster en Derecho Ambiental para entender un poco cómo funcionaba, y la verdad que me iba a decir a mí que luego lo iba a utilizar tanto, ¿no? Al amparo del ESG, pero me sirvió. Y bueno, pues ahí empecé, como te decía, a dibujar ese rol de orientación al cliente, y en una relación que se fraguó ahí, en esa empresa, pues hice una amistad que todavía mantengo, obviamente, que aterrizó en el mundo inmobiliario. Y de repente un día me llama y me dice, oye, Mamen, estamos buscando un perfil, te van a llamar para hacerte una oferta, vente, sector inmobiliario, año 2007, no te digo la que estaba empezando a caer. Perfect timing. Vamos, y yo, bueno, pues nada. Y entonces, bueno, pues aterricé en lo que entonces era Aguirre Newman, que me enamoró como empresa, como espacio de trabajo, como personas que había dentro, y dije, pues aquí me quedo, ¿no? Y ahí pues dirigía comercialmente el área de Property Management, estuve muchos años y bueno, pues principalmente era pues, cliente, desarrollo de negocio, etcétera, ¿no? Yo entré cuando éramos entonces 40 personas, y cuando dejé ese puesto dentro de la compañía pues éramos 150, ¿no? Entonces crecimos un montón.
Me adentré, por supuesto, mundo Wires, que Ana Llené, que ha sido siempre un referente para mí en el sector y una compañera con la que ahora tengo la suerte de trabajar mucho, me decía, tienes que estar aquí, en cuanto llegues a la dirección métete, me metí, luego nos compraron... ¿Hace cuánto entraste en Wires? Pues hace casi 9 años, Ostras. hace casi 9 años. Y nada, entonces llegó Savills, que es empresa británica, 100% británica, capital británico, que cotizaba en bolsa y nos absorbió a Aguirre Newman, con la suerte de que nos complementamos muy bien, porque ellos eran una boutique más pequeña con 40 personas, nosotros éramos 450 personas y la verdad fue una integración perfecta y yo lo viví siempre como una oportunidad, porque decía, bueno, pues vamos a tener esa parte internacional que no tenemos, me metí en el comité europeo de Property Management y empecé a ver un mundo que nosotros no teníamos, ¿no? Y que además nos descartaba de muchos pitches, con lo cual yo siempre como una oportunidad estupenda. Y por no contar todo color de rosa, también, pues como todo el mundo, tuve un momento en mi carrera que, pues después de 14 años en ese área y siendo pues de mi casa y de mis colores, pues también tuve dudas de cómo seguir con mi carrera, ¿no? Entonces sentía como que me faltaba algo, tenía que ubicarme, sigo aquí, me voy a cliente, etcétera. Y bueno, pues ahí me puse en manos de un profesional, que yo creo que es lo que hay que hacer. Yo soy mucho de terapeutas, de fisios, de todo el mundo que sepa de algo que te pueda ayudar, lo que tú eres un absoluto desconocido. Entonces trabajé con alguien que me ayudó a aterrizar muy bien cuál era mi talento en mi entorno y dije, pues fenomenal. Concluí con que me quería quedar en Savills y bueno, pues enseguida mis mayores, la verdad, eso no sé si es casualidad, pero cuando tú te empiezas a mover y empiezas a querer otras cosas y sigues buscando un camino, pues la oportunidad te llega, pero te llega por el esfuerzo, por el trabajo. Está claro. Y nada, y entonces hace 3 años pues me dieron la opción de dirigir comercialmente la compañía y pues un camino estupendo en el que ya estoy fluyendo. Son casi 3 años. Al principio pues tuve que conocer muchas cosas que todavía no conocía de mi compañía, equipos, negocios, y ahora estoy pues feliz. Entonces, Hombre. pues nada, pues eso, construyendo relaciones con los equipos, con los clientes y con el sector, que es lo que me gusta. Y más estando en casa, ¿no? Sí, total. Qué bien. Total. No, a mí me encanta, me parece un ejemplo de empresa que ya no se ve, lo hablábamos el otro día, Sí. ¿no? Ahora lo normal es que cada 2 años, 3 haya La gente rotación, se ¿no? mueva. Y la gente se mueve muchísimo. Entonces, creo que dice mucho de la empresa y de ti, ¿no? El haber Sí. estado tantos años creciendo dentro de Total. la compañía es algo que no se ve, pero vamos, sin duda ese esfuerzo Sí. la causa de mucho esfuerzo y sobre Sí, todo de resiliencia, ¿no? sí. Que era lo que comentabas al principio. Total. Qué bien. De aprender y de equivocarte y de buscar siempre seguir creciendo, ¿no? Totalmente. Y yo ahora que aquí tengo muchas preguntas Venga. sobre cómo operáis en Savills, ¿no? Porque también, Sí. al final, es una empresa que opera de forma hipertransversal dentro de todos los activos y con muchos stakeholders dentro del Total. sector, entonces tenéis una perspectiva súper global. ¿Cómo... ¿cuáles crees que están siendo ahora las tendencias a nivel inversión, a nivel gestión de activos? ¿Dónde veis que se mueve más el Pues mira, el pastel? a ver, desde el punto de vista consultora, te voy a hablar desde el punto de vista consultora y desde el punto de vista cliente, ¿vale? ¿Vale? Desde el punto de vista consultora te diría, el reto está en el talento. O sea, piensa que una consultora inmobiliaria, el 70% de nuestro coste son las personas, ¿no? Entonces, cuando además trabajas en una compañía donde la forma de trabajar de las personas es muy importante, pues se hace pues la piedra angular de todo. Entonces, el talento, captar, fidelizar y conseguir que ese ratio de rotación, como tú dices, pues sea bajo, es un reto en sí mismo, ¿no? El talento joven viene con otras aspiraciones y perspectivas de las que teníamos nosotras, casi te diré yo, porque tú eres todavía mucho más joven que yo, pero bueno, las preferencias son otras, ¿no? Entonces ahora ya los procesos se visten por qué modelo híbrido tienes, cuál es mi plan personalizado de carrera, hoy estoy aquí, como tú decías, pero a lo mejor mañana estoy allí. Pero siempre hay un porcentaje de gente que hace carrera en la consultora, ¿no? Que, pues como ha sido mi caso y como es el caso de la mayor parte del comité de dirección de Savills, que pues llevan una media de 15-20 años, ¿no?
Entonces, pues la clave está en identificar muy bien ese talento para darle justo la dosis de crecimiento y medicina que va necesitando. Y luego la tecnología, de lo que vosotros sabéis mucho, ¿no? La tecnología desde el punto de vista de procesos, que tenemos muchos y muchos que mejorar, y desde el punto de vista de innovación. Entonces eso, como consultora, yo te diría que eso y la flexibilidad que demos a ese talento, a esa tecnología, ¿no? Es porque el sector vive un momento de ser capaces de ser flexibles, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de clientes, pues te diría, comprar, alquilar, ¿cuáles son los retos? Pues mira, hay unos puntos que además son la base del inmobiliario, que es la macroeconomía, hace que las cosas vayan por un lado o por otro. España está viviendo un momento muy bueno a nivel macroeconómico, y eso hace que, pues desde el punto de vista, por ejemplo, del alquiler, funcione fenomenal, porque las empresas están creciendo, entonces necesitan más espacios de oficinas, ¿no? Y entonces eso, la gente gasta dinero, los centros comerciales, las ventas, las afluencias funcionan fenomenal, siguen creciendo. El centro comercial está en un momento muy atractivo, ¿no? Y luego, pues, la financiación es otro de los retos, ¿no? Depende del capital que tengas, pues que tenga tu fondo o lo que tengas que retornar, pues obviamente vas a competir más con un privado que a lo mejor no se tiene que financiar y no tiene que sumar el 4% de la financiación, ¿no? Entonces, pues es otro punto. Y luego también están los temas regulatorios, que eso también afectan directamente. Entonces, siendo un país que no, de verdad que no tenemos una inseguridad jurídica, porque no la hay, pero sí que hay cierta inestabilidad regulatoria, ¿no? Ayer teníamos un evento en Savills que lideraba Susana Rodríguez, que lleva todo el área de living, y hablaban de eso, ¿no? Con Daniel Lacalle, que es un doctor en economía, que es bastante conocido, tuvieron una charla y hablaban de que no somos un país de inseguridad, pero sí cierta inestabilidad. Eso, por ejemplo, los temas regulatorios en residencial afectan, y entonces eso, pues los fondos tienen miedo, ¿no? Y luego la competencia entre países. Nosotros trabajamos mucho con cliente paneuropeo, que cuando va a defender que se invierta en España tiene que competir, pues, con otros países, Francia, Italia, Portugal, Alemania. Entonces, es verdad que España está en un momento muy dulce a nivel inmobiliario y tenemos suerte, pero bueno, hay retos. El ESG es otro desafío, que luego hablaremos también. Y luego, bueno, pues para alquilar yo creo que todo lo que sea experiencia de usuario ahora ha cobrado muchísima importancia, ¿no? La parte operativa del inmobiliario, y tendrías que hacer a lo mejor un análisis mucho más exhaustivo por usos de cuál es el reto ahora en alquilar oficinas, pues en hacer un espacio maravilloso para que tu talento venga a la oficina, que es lo que quieren la mayoría de las corporaciones, ¿no? Y hay una polarización entre lo que hay fuera de la M30, dentro de la M30, pero bueno, pues ciertas cosas a nivel logístico, pues depende a lo que te dediques, pero tienes que ser un operador que te tiene que llevar el producto en X tiempo, ahí tienen su cadena muy bien establecida y tienes que estar en un last mile, pues tienes que estar en un last mile, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, aquí, o sea, dentro de todos los activos y esto es una pregunta que no sé si es comparable realmente, pero ¿tenéis preferencia por alguno? O sea, es decir, yo sí, sí, vale. pero eso a nivel personal. Vale, ¿se puede compartir? Sí, claro que sí. A ver, cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Yo te diré, mira, entendiendo que los centros comerciales han sido siempre el activo más sofisticado del sector inmobiliario, porque tienen un componente que ahora se está extrapolando, como te decía, ese componente operativo a todos los asset classes. Siendo el centro comercial un activo de donde he aprendido mucho, porque si tú te fijas en un edificio de oficinas, tú aquí en esta planta pues puede estar un inquilino que se dedica a farma, otro a tecnología, otro y no tienen que hablarse entre ellos. En un centro comercial tú tienes que definir un mix y tienes que colocar, la gente se coloca con un sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ya entra gestión, comercialización, hablabas cuáles eran los retos, ¿no? Pues es un convivir. Pero dicho eso, del que he aprendido mucho, mi activo son las oficinas. Vale, yo soy una amante no sé por de qué las lo he oficinas. percibido según has entrado por aquí. Sí, soy una amante de las oficinas. Creo que además en España nos metimos en un proyecto hace un par de años después del COVID, en ver cómo la presencialidad de la gente en las oficinas, que no es la desocupación, no, la presencialidad real, ¿no? Cuánto iba la gente a las oficinas en diferentes países del mundo. Y obviamente España, la tasa de presencialidad en zona prime es por encima del 85%. Ostras. O sea que es algo
pero porque hay varios factores que impactan, ¿no? Uno es el commuting. En Madrid es una ciudad muy cómoda, o Barcelona, versus a un Londres, a un París, tal, donde te da mucho más pereza ir porque el tiempo de llegada es más alto. Y luego tenemos un tema cultural, que es que nos gusta relacionarnos 100%. con la gente. Entonces, ahí tenemos un punto a favor. Entonces, yo las oficinas creo que es una herramienta tan importante para la economía, porque es cómo funcionan las empresas, cómo la gente tiene que ir y estar contenta y producir, ¿no? Que eso está íntimamente ligado. Entonces, yo mi activo por preferencia es oficinas. También es verdad que nosotros hemos sido una compañía muchos años de oficinas, mucho, pero que el sector ha ido cambiando, se ha ido diversificando y se ha ido generando otros asset classes que no sabemos si estarán aquí para quedarse o virarán, pero se ha diversificado muchísimo. Y el cliente, ¿no? El que invertía antes, teníamos el típico cliente que invertía solo en oficinas, solo en logístico, y ahora esos clientes van tocando todos los asset classes, ¿no? Pues es muy importante una aproximación para muy vosotros? global. O sea, que diversifiquen. Sí, o sea, es positivo y también es un reto, porque necesitas esa transversalidad que tú decías, ¿no? El cliente te pide una especialización y necesita al técnico, al especialista en alquiler, pero luego necesita una figura generalista que le dé esa aproximación global y que le cuente todo y que, ¿no? Entonces ese es el reto, ¿no? ¿Y ha vuelto, o sea, las oficinas han vuelto a nivel de ocupación pre-COVID? Porque se dejó de escuchar oficinas, ahora otra vez parece que está cobrando relevancia. Bueno, es que yo creo que realmente las grandes corporaciones han dado cuenta que necesitan el talento en casa. Entonces, la flexibilidad es un hecho, lo hemos aprendido y hay que contar con ella. Eso es lo que yo creo que estamos aprendiendo. Hay que ser flexibles, que no es igual que hablar de teletrabajo. Es decir, tú puedes tener tu modelo de, pues un día me quedo en casa, puedes tener flexibilidad para entrar y para salir, pero lo que está demostrado es que la creación, la creatividad, la colaboración, lo que fluye, no fluye por separado en un Teams, fluye estando juntos, la conversación, ¿no? Es lo que te genera. Entonces, hay niveles, como te decía, no es lo mismo hablar de presencialidad que de ocupación. Entonces, las ocupaciones, hay dos mundos, que son dentro de la M30 y fuera de la M30, porque la gente quiere estar en el centro. Esto es así, esto es un tema de procesos de urbanización real, está pasando en todo el mundo. O sea, la gente quiere venir a la urbe a trabajar, a vivir, a comer, es una realidad, ¿no? Tenemos que adaptar las ciudades a eso. Entonces, pero fíjate que niveles de tráfico han vuelto a pre-COVID. O sea, los niveles de tráfico que hay son los mismos, con fuentes del Ayuntamiento de Madrid, que había antes. O sea, la gente va a trabajar. Entonces, bueno, yo creo que hay un reto. Hay un reto en ciertas oficinas que están en ubicaciones pues que no tienen metro, que se quedan descolgados de criterios de ESG, de tener espacios maravillosos. Esas oficinas pues están sufriendo más y pueden sufrir más, ¿no? Pero bueno, en este caso de momento no se está. Yo creo que justamente España y Madrid y Barcelona tienen una posición de preferencia con respecto al resto. Está claro. Que eso hay que aprovecharlo. Totalmente. Oye, Mamen, y hablabas también de la experiencia de usuario en todos estos años. Voy a aprovechar mucho tu trayectoria larga en la compañía. Claro. ¿Has visto que han cambiado las preferencias de los inversores? Ya nos estabas contando, ¿no? Pero del cliente final a la hora de alquilar o comprar. Claramente. Es lo que te decía antes. Y eso está aprendido por ejemplo, de los centros comerciales, donde la experiencia del usuario que te llegaba al centro comercial y tenía que hacerse el recorrido tan famoso de oye, no me dejo una zona fría porque por aquí no pasan, tal, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Por qué tiendas voy a pasar? Si quiero comer primero o comprar, si todo esto está súper estudiado en base a la experiencia de su usuario final. Eso se está llevando a todos los asset classes. Entonces, en las oficinas, como te decía, no vale con tener una oficina y ya está. Entonces la gente está pensando en qué amenities, que luego hay que ver cuáles se usan y cuáles no, pero que quieres el gimnasio, la sala de reuniones, el auditorio, porque al final tú como empresa dices, yo estoy aquí y ocupo 500 metros, porque son los puestos de trabajo con el ratio 1:10 que más o menos se maneja, que existe. Pero oye, ¿para qué voy a coger una oficina con una super sala de reuniones de 20 personas cuando esa reunión la voy a hacer una vez al mes? Pues quiero un edificio que tenga una zona común donde yo pueda alquilar una vez al mes una oficina. Entonces quiero, dentro de parte de esa experiencia, eso. Luego, ESG, el well-being, la fruta, el respirar, el clima, que se apaga automáticamente y si no se genera. ¿El cliente se preocupa por eso? O sea, más allá del inversor. Es verdad que el inversor
Y desde el punto de vista de ESG, ahora profundizamos un poco. El inversor ya tiene unos criterios que son así. Entonces, es verdad que nosotros hablamos mucho de sostenibilidad con cabeza, porque hubo un mare magnum de sostenibilidad y de ESG, y entonces cuando los inversores empezaban a decir, oye, pero esto cómo se retorna en dinero y en mi capital, que yo invierto en todo, pero esto cómo lo veo. Entonces ahí hubo un freno y ahora estamos viviendo que es algo que es una tendencia estructural, que se va a quedar, no es un nice to have, pero con cabeza, ¿no? Se está llevando de una manera más realista. Sí, yo creo que de manera más realista, y se está aplicando y afectará a la liquidez, al valor de los activos, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando llega, ¿por qué es importante para el inversor? Porque cuando llega un inquilino, si tú quieres un inquilino solvente, de calidad, reputado corporate, sí que te lo va a mirar, porque te va a mirar que el control de emisiones para su proceso de descarbonización, etcétera, etcétera, tenga una instalación eficiente. Entonces todo esto es como un círculo. Entonces sí que yo creo que lo vivimos. Entonces la experiencia en oficina es así. En logístico igual, todo lo que se ha metido en tecnología de logístico es maravilloso, ¿no? Cuando vas a esas grandes naves industrializadas que al final pues te cogen el paquete, te lo llevan con una máquina. Totalmente. Y tal. Entonces la experiencia es una realidad que ha cogido un peso muy importante, ¿no? Por eso te decía que cuando tú valoras o defines el precio de un activo, el componente operativo, lo que pesa, es muy importante ahora mismo, ¿no? Igual pasa en el build to rent, en la parte de residencial, que como sabéis, nosotros fuimos un país de compradores, ahora estamos cambiando la tendencia, la gente alquila, y eso es otro debate tremendo de, oye, ¿pero por qué alquila? ¿Por qué no compra o porque tiene otras preferencias? ¿No? Claro. Eso es otro debate aparte. Y ahí también hay una experiencia clave, ¿no? Y ahí tienes que tener mucho la sensibilidad de tu público, de quién te va a alquilar esto, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido momentos en una promoción de Build to Rent donde se ha decidido cambiar un parque infantil de una zona común por un parque para mascotas, porque resulta que el 50 o 60% de los usuarios tienen mascota y prefieren eso a un parque para niños. Claro. Pues es que depende de tu público. Fíjate que a mí la sensación que me das desde fuera, sabiendo que al final ahí el reto realmente está en encontrar producto y que se coloca enseguida, Sí. se abuela, nunca hay, o yo la gente que tengo alrededor, no pueden alquilar nada, no pueden comprar nada porque no encuentran Sí. al final, ¿no? Entonces me cuesta pensar, por eso te pregunto, oye, ¿es el cliente realmente exigente o ya lo que hay lo cogen, Yo ¿no? creo que lo somos, y fíjate, lo somos quizá con un sesgo. Esto también salió ayer en el Living Trends, y lo contaba muy bien Pelayo, que es nuestro director Pelayo Barroso, nuestro director de Research, y decía que al final, si tú miras el precio de la vivienda en España, creo que dimos el dato de 2.200 euros metro cuadrado a nivel de media, de media. Te digo que solo 5 o 6 ciudades superan esa media, ya te puedes imaginar las que son, y luego el resto de provincias no superan esa media. Entonces, ¿qué nos pasa? Que todos queremos vivir en el mismo sitio. Claro. Entonces, es que está muy cara. Bueno, pues dependiendo, vete a otro sitio. A lo mejor estamos por debajo de 2.200 euros en más de 10 capitales de provincia. Lo que nos pasa es que queremos vivir en Madrid, queremos vivir en Barcelona, queremos vivir en Valencia, queremos vivir en sitios donde haya trabajo, haya servicios, haya restauración, haya vida. Entonces, tenemos un sesgo ahí, ¿eh? Entonces, por eso digo que a veces uno no sabe muy bien ¿está muy cara? Pues bueno, depende cómo lo mires, ¿no? Totalmente. Y ya, o sea, voy cogiendo cosas que has Sí. dicho, ¿no? Para no dejar de lado el tema de la sostenibilidad, que hemos dado unas pinceladas antes. Sí. ¿Cómo has aplicado ese máster de Derecho Ambiental dentro de la compañía? Curioso. ¿Y qué medidas estáis tomando en este sentido, aunque ahora sean más moderadas que hace Sí. un tiempo? Es como te decía, primero llegamos y bueno, era como, ¿no? ESG, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido a que, como te decía, es algo que se va a quedar, es una tendencia estructurada. Obviamente afecta a la vida del activo porque al final son activos más duraderos, se alquila a inquilinos más solventes, con lo cual luego desde el punto de vista de liquidez y valoración son activos más líquidos, ¿no? Cuando tienes un inquilino más solvente y eficientas los gastos,
pues operativos a través de optimizar con instalaciones, pues tu cuenta de resultados es mejor, con lo cual afecta el valor. Y luego estamos viendo, pues, por ejemplo, RICS en su libro rojo incorpora criterio valorador de tienes que tener ESG, o sea, afecta la valoración, lo mismo a nivel de tasación Banco de España, con lo cual esa parte está ahí. Y luego hay una parte, más allá de los gastos operativos, que como te decía es algo muy obvio, ¿no? Que si yo reduzco mis consumos, pues claro, evidentemente voy a mejorar mi cuenta de explotación del edificio y va a valer más, mi NOI va a ser más atractivo para el inversor. Luego tenemos también el tema de la gobernanza, que yo creo que empezamos hablando mucho por la E, luego hemos pasado al social de, oye, ¿qué hacemos desde el punto de vista? Pero es muy importante la gobernanza, ¿no? Porque sí que es verdad que los stakeholders y los fondos pues quieren armar sus memorias sostenibles, las memorias estas no financieras, y ahí hay que llevarlo todo a un reporting, ¿no? A esa transparencia. Por eso creo que se va a quedar. Nosotros lo que hicimos, yo creo que un muy buen criterio de cara al cliente fue poner una persona que lidera, es Pablo Ordóñez, lidera todo el área de ESG desde un punto de vista transversal, una vez más. La sostenibilidad es algo muy holístico que afecta a muchos negocios, entonces ella tiene una doble gorra, tanto desde el punto de vista corporativo, a nosotros, a Savills, a compañía, nos ayuda a definir cuál es nuestra estrategia, ¿vale? Y luego coordina todos los negocios para darle al cliente el mejor servicio. Ahí a nivel de negocio, pues es verdad que por lo que se empezó y todos los fondos empezaron fue por las certificaciones, que es lo más obvio, entonces era lo que había de, pues, oye, el LEED, el BREEAM, el WELL, etcétera, y ahí hemos trabajado mucho en esa línea y bueno, pues ahora sobre todo mucho ayudándoles en la estrategia, ¿no? Realmente depende a lo que te dediques, pues jolín, pues tienes que buscar más este impacto o el otro, ¿no? No en plan de, pues me certifico y hago esto, no, vamos a ver las cosas con criterio. Sí, sobre todo sacarle provecho, ¿no? Que más allá de un reporte, cómo puede aplicar para que estéis mejor vosotros. Y buscar ese dato, ¿no? Que es el que le gusta al inversor, que nosotros hicimos un estudio hace unos años y dijimos, vamos a comparar, ¿no? Y vamos a ver en zona prime, oficinas, zona prime, Madrid, un edificio con certificación versus un edificio sin certificación. Pues vimos que a igualdad de condiciones, obviamente estoy hablando de zona prime Madrid, pues el ritmo de comercialización era más alto, o sea, más rápido en el que tenía certificación, y luego el euro metro cuadrado de alquiler pues se subía en torno a 3 euros por encima. Hablando en zona prime, 35 euros, 40 de media, ¿no? O sea, de renta, perdón. Entonces, bueno, eso se lo puedes contar a un inversor. Claro. Es lo que te decía al principio, que era como, sí, muy bonito, pero a mí háblame de cómo yo lo voy a capitalizar esto, ¿no? Entonces ya, yo creo que se van encontrando esas fórmulas y estamos todos un poco más cómodos. Totalmente, qué bien. Y qué bien también ver todos los avances, ¿no? Que se han hecho en 3 años, que al principio estaba el mundo... Bueno, era el mare magnum, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? Y ahora ya está hiperinteriorizado en todas las empresas. Eso o sea que, es, qué bien. Eso ¿Y cómo lo combináis? Al final... ¿Tiene la tecnología un papel importante también en temas de bueno, por supuesto de eficientar, ¿no? Pero también ayudará con temas de sostenibilidad y al final se cierra ese círculo? Total. ¿Cómo lo implementáis? Bueno, aquí hay una parte que vosotros conocéis perfectamente, que son los suministros, los consumos. El gran reto de los propietarios siempre ha sido tener el control de los consumos privativos, porque al final esto no deja de ser un aspecto privativo del inquilino, claro, ¿no? Y eso ahora pues se está consiguiendo. Cuesta, pero es muy importante. La tecnología, y vosotros lo desarrolláis maravillosamente, es clave ahora mismo para esa parte. Y bueno, pues es básicamente el reto, ¿no? El reto es, yo te diría que consumos, o sea, el poder controlar esa parte, porque eso ayuda a la estrategia, por un lado, del inversor con su descarbonización y lo que emite y lo que no emite, y por otro lado, al propio inquilino dentro de su propia estrategia de corporate, ¿no? Está claro. Entonces ahí, bueno, la tecnología tiene un papel sí, sobre todo en toda la parte de monitorización y, claro, poder controlar, hacerlo de forma manual, claro, sería inviable. Es un drama, ya lo sabes. Qué bien, pues me alegro, vamos. O sea, que, sí. Ahí ya sabes que estamos sí, nosotros para todo lo que necesitéis. Total, de hecho ya trabajamos, o sea que... Totalmente. Oye, Mami, me gustaría hacerte una última pregunta, bueno, 2, pero la última es más corta. Vale. La primera es, o sea, en 5 años, ¿cómo ves el sector? ¿Qué tipo de activo crees que va a tener más encaje? O sea, se lleva escuchando de Data Center, Senior Living, pero parece que el Senior no acaba tampoco de encajar. ¿Qué tendencias es para los próximos 5 años? Mira, pues lo primero, y me voy a mi metodología del titular, veo incertidumbre.
y eso se traduce que hay que ser flexible, ¿no? Eso es real en el inmobiliario, lo hemos visto porque estamos muy atados y aquí hablo siempre de, eso lo dije también en la gala de Wires porque realmente lo creo y es lo que me enamora del inmobiliario, es esa capacidad que tiene de transformar en producto, en oferta, las megatendencias. Entonces nosotros trabajamos mucho observando las megatendencias. Entonces, si ya tenemos un tema demográfico y vemos que la población está envejeciendo, decías tú el senior living acabará aterrizando en España. La esperanza de vida ha aumentado muchísimo, pero no es que solo aumente la esperanza de vida, sino que es que la forma en la que vivimos nuestros años finales es mucho mejor la que vivían nuestros padres y nuestros abuelos, con lo cual tú quieres pues, un sitio donde estés cómodo, donde no estés solo, donde te relaciones. Todo el mundo healthcare, residencias de mayores y senior living, veo que va a tener su cabida, ¿no? Hay que buscarle el encaje, hay temas regulatorios, donde está la línea sociosanitaria y no, pero ahí yo veo. ¿Qué más temas veo? Mira, hay otra tendencia, que esa la hemos comentado a lo largo de la conversación, que son los procesos de urbanización que llamamos nosotros. Hace aproximadamente 2 años, nosotros el 80% de la población estaba concentrada en pues, Madrid, Barcelona, etcétera, y el resto era entorno rural, no sé qué. Del 80 hemos pasado al 88. En 2030 vamos a estar en el 88% de la gente va a querer vivir en ciudades. Eso implica que tú tienes que preparar esas ciudades y a eso le sumas inmigración, crecimiento neto de hogares, la gente que se independiza, etcétera. Hay que preparar las ciudades y eso afecta a todos los asset classes. O sea, tú tienes que preparar vivienda, que tenemos un problemón, hay un drama con la oferta y la demanda, camas de todo tipo, ya sean, ¿qué te voy a contar? Residencias de estudiantes que están también súper bien, eso también se vislumbra como que es co-living, flex living, todo lo que tenga camas. Y ahora me paso a los hoteles, que creo que va a ser otro asset class que va a estar de moda. En 2024 ya fue el primero. En el volumen de inversión total de 2024, que cerramos en 14.000 millones, el primero ha sido hoteles. Los hoteles, y más en España, funcionan de maravilla. Y la gente sigue prefiriendo ir a un hotel, ¿no?, que a un Airbnb o... Bueno, entiendo que también la sofisticación... Hay público de todo. Lo que está claro que hay cierto público, que es un turismo además que nos interesa a nivel de país económico, hay cierto público que solo va a ciertos hoteles. Entonces, Total. Lo de Four Seasons, que estuvimos ahí metidos en la operación, lo contamos mucho, pero es que es verdad. Es que el director mundial de Four Seasons nos dijo que había cierto perfil de persona que no iba a un país si no había un Four Seasons. Qué fuerte. Y nos sonó todos como en plan de, ¿no? Pues es una realidad. O sea, hay personas que si no tienen un Four Seasons no vienen a Madrid. Entonces, y qué suerte tienen esas preferencias. Hombre, claro, no, también es verdad. Yo decía, madre mía, claro, que piense eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van a ir las cosas. Y luego, en general, pues la desglobalización pues va a hacer que nos planteemos ciertas cosas. O sea, el tema de la geopolítica, que si el estrecho de Malaca, que está en un punto que puede ser conflictivo a nivel comercial, que pasa por ahí el 25% del comercio marítimo. O sea, todos estos conflictos bélicos que en un determinado momento te cierra un punto estratégico de comercio, pues va a hacer que al final la gente pues tenga que producirse el nearshoring la logística, la producción, la industrialización en tu propio país. Entonces, hay un campo ahí también abierto que veremos a ver qué pasa, ¿no? Ayer decía Daniel Lacalle que esto de los aranceles no es más que un equilibrio, que se está buscando un poco a nivel mundial el equilibrio de lo que produces con lo que exportas, importas y que tampoco va a tener un impacto, pues veremos a ver, ¿no? Pero yo veo muchas camas, yo veo que todo lo que tenga camas, hoteles y todo lo que te he dicho a nivel de living va a funcionar fenomenal. Creo que las oficinas van a encontrar su punto también y bueno, y el retail sigue siendo, fíjate que el e-commerce, que es otra macro tendencia, venía y parecía que nos iba a asustar más, pero luego, bueno, pues el impacto, creo que el e-commerce que tenemos en España con respecto a la venta es en torno a un 10%, 9 y pico, y la verdad es que la gente sigue queriendo también ir a comprar, ¿no? Sí. La experiencia de compra la sigue viviendo. Entonces, bueno, por ahí veo incertidumbre, flexibilidad, hay que ser muy flexibles, y luego muchos usos. Tú hablabas de data centers, que es importante, hablamos de trasteros, se van a ir abriendo, yo creo que muchos asset classes que tendrán su durabilidad en el tiempo, no sé si se quedarán o no,
pero que se ha diversificado todo mucho, ¿no? Ya no es solo, como te decía, el que hace oficinas o el que hace logístico, sino todos quieren diversificar, tanto a nivel de producto como a nivel de país, y eso es lo que vamos a ver. Por eso necesitamos mucho perfil generalista y transversal que entienda muy bien el cliente desde un punto de vista 360. Totalmente. Oye, da gusto escucharte, Mamen, porque está claro que lo ves de una forma súper positiva, ¿no? Estamos en un entorno cambiante, pero al final la ley será la adaptación, ¿no? O sea, lo ves positivo desde un punto de vista de demanda y de adaptación del sector. Sí. Tomamos nota y ojalá, bueno, que vengas en unos meses, voy a decir en años, pero me parecía ya muy lejos, y podamos seguir comentando todos estos cambios. Pues nada. A mí la última pregunta, antes de irnos, que me gusta hacer es si tienes que pedirle algo al sector, ¿qué pedirías? Pues mira, yo pediría diálogo, sobre todo por el tema de la vivienda. Diálogo y medidas, nos hacen falta medidas disruptivas. O sea, no puede ser que contaban en Asprima el otro día que había ciertas, digamos, modificaciones de ordenanzas o de un plan parcial que esté sometido a 60 organizaciones diferentes, ¿no? Que tenga que esperar alegaciones de 60 administraciones. Yo creo que hay que hacer un cambio radical para abordar el tema de la vivienda porque realmente se puede convertir en un problema social más que inmobiliario y yo creo que hay que dialogar mucho con la administración, así que yo diálogo le pediría. Totalmente, además coincide, creo que ya llevamos 3 ponentes que venís seguidos que pedís lo mismo, o sea que yo creo que es una muestra representativa de referentes del sector que lo piden, que sigue siendo además algo que con esto ya llevamos muchos años y diálogo y medidas disruptivas. Poco a poco parece que se va mejorando algo, ¿no? Pero se necesita que hay sea ciertos gobiernos que están haciendo abismal. cosas interesantes. Oye, Mamen, pues qué suerte haberte tenido, millones de gracias por estar muchas gracias a ti, con nosotros, la verdad es un lujo. A vosotros. Y nada, nos vemos en la siguiente. Cuando Muchísimas queráis. gracias. Un abrazo. Chao.